La espesa selva de Chiapas se alzaba imponente ante el equipo de arqueólogos liderado por la doctora Elena Cortés. El aire húmedo y pesado se pegaba a su piel mientras se abrían paso entre la vegetación exuberante. Elena, una mujer de 40 años con ojos oscuros que brillaban de determinación, lideraba la expedición con paso firme. «Cuidado con esa liana, Carlos», advirtió a su joven asistente, un recién graduado entusiasta que tropezaba con cada raíz. El equipo avanzaba lentamente, el sonido de sus machetes cortando la maleza se mezclaba con el canto lejano de aves exóticas. El olor a tierra mojada y vegetación en descomposición llenaba sus fosas nasales, recordándoles la fuerza vital de la selva. De repente, María, la geóloga del grupo, se detuvo en seco. «Doctora, mire», susurró, señalando hacia una formación rocosa apenas visible entre la espesura. Elena entrecerró los ojos, su corazón acelerándose al distinguir lo que parecía ser la entrada de una cueva. «Increíble», murmuró, acercándose con cautela. Roberto, el fotógrafo, ya estaba preparando su cámara. «No hay registros de cuevas en esta área», comentó, disparando una serie de fotos. El doctor Javier Luna, antropólogo y experto en culturas prehispánicas, se acercó a la entrada. Sus ojos se agrandaron al notar algo en las paredes. «Elena», llamó con voz tensa, «tienes que ver esto». Elena se acercó, y su respiración se cortó al ver lo que Javier señalaba. En las paredes de la entrada, apenas visibles bajo capas de musgo y líquenes, se podían distinguir trazos de pinturas rupestres. «Esto es un descubrimiento monumental», susurró Elena, su voz temblando de emoción. «Podría cambiar todo lo que sabemos sobre las civilizaciones prehispánicas de esta región». El equipo celebraba su hallazgo, pero una sensación de inquietud se apoderó de Elena. Algo en la oscuridad de la cueva parecía llamarla, susurrarle promesas de secretos antiguos. «Mañana al amanecer», declaró Elena, apartando la mirada de la entrada, «entraremos en la cueva». Esa noche, mientras el equipo dormía en su campamento, Elena no podía conciliar el sueño. Su mente daba vueltas, imaginando los tesoros arqueológicos que podrían encontrar. Pero en sus sueños inquietos, escuchaba susurros en una lengua desconocida, voces que parecían venir de las profundidades de la tierra. Al amanecer, el equipo se preparó para entrar en la cueva. El aire estaba cargado de anticipación y un toque de miedo. Elena lideró el grupo, su linterna iluminando el camino en la oscuridad. A medida que avanzaban, las paredes de la cueva revelaban más pinturas rupestres, cada vez más elaboradas y enigmáticas. Javier murmuraba para sí mismo, tratando de descifrar los símbolos. «Estos no se parecen a nada que haya visto antes», comentó, su voz mezclada con asombro y confusión. De repente, Carlos se detuvo. «¿Escuchan eso?», preguntó, su voz temblorosa. El grupo se quedó en silencio. Al principio, solo se oía el goteo del agua. Pero luego, casi imperceptible, un susurro se elevó desde las profundidades de la cueva. «Probablemente solo sea el viento», dijo María, pero su voz traicionaba su incertidumbre. Elena sacudió la cabeza. «No hay corrientes de aire aquí abajo». Sus ojos se encontraron con los de Javier, y vio en ellos un reflejo de su propio temor creciente. El susurro creció, volviéndose más claro. Era una voz, no, múltiples voces, hablando en una lengua desconocida y antigua. Las palabras parecían deslizarse por las paredes de la cueva, envolviéndolos. Roberto, que había estado fotografiando las pinturas, dejó caer su cámara con un grito ahogado. «Las figuras», exclamó, señalando con mano temblorosa. «Se están moviendo». El equipo se giró para mirar, y un escalofrío colectivo recorrió sus espinas. Las figuras en las paredes parecían vibrar, como si cobraran vida bajo la luz de sus linternas. Los susurros se intensificaron, llenando la caverna con su canto hipnótico. Elena sintió que su cabeza comenzaba a dar vueltas. Las voces parecían infiltrarse en su mente, susurrando promesas de conocimientos antiguos y poder inimaginable. Miró a su equipo y vio el mismo aturdimiento reflejado en sus rostros. «Tenemos que salir de aquí», logró decir,
su voz sonando distante y ajena. Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, una parte de ella anhelaba quedarse, escuchar más, aprender los secretos que la cueva ofrecía. Los arqueólogos comenzaron a retroceder hacia la entrada, sus movimientos lentos y torpes, como si estuvieran moviéndose a través de un sueño. Los susurros los seguían, llamándolos, tentándolos. Cuando finalmente emergieron a la luz del día, jadeando y temblando, se miraron unos a otros con una mezcla de terror y fascinación. Sabían que habían tropezado con algo más allá de su comprensión, algo antiguo y poderoso. Elena fue la primera en romper el silencio. «Necesitamos refuerzos», dijo, su voz ronca. «Y equipo especializado. Lo que sea que haya ahí dentro, no es natural». Mientras el equipo se alejaba de la cueva, ninguno notó la figura sombría que los observaba desde las profundidades de la caverna, sus ojos brillando con una luz antinatural. La cueva de los susurros había despertado, y su hambre era insaciable. Elena miró hacia atrás una última vez, sintiendo como si algo dentro de la cueva la llamara. Sabía que este descubrimiento cambiaría sus vidas para siempre, pero no podía imaginar cuán profundo sería ese cambio. La aventura apenas comenzaba, y los secretos de la cueva de los susurros esperaban ser revelados, sin importar el costo. El amanecer llegó con una neblina espesa que se arrastraba entre los árboles de la selva lacandona, como si la propia jungla intentara ocultar sus secretos por última vez. Elena Cortés fue la primera en despertar, su mente zumbando con la anticipación del descubrimiento que les aguardaba. Se levantó de su tienda de campaña, el roce de la lona húmeda contra su piel le recordó la omnipresente humedad de la selva. El campamento comenzó a cobrar vida lentamente. Carlos, el joven asistente, ya estaba preparando café en una pequeña estufa portátil. El aroma rico y amargo se mezclaba con el olor a tierra mojada y vegetación, creando una mezcla única que Elena asociaría para siempre con esta expedición. «Buenos días, doctora», saludó Carlos, ofreciéndole una taza humeante. «¿Lista para explorar la cueva?». Elena asintió, tomando un sorbo de café. «Más que lista», respondió, aunque una sombra de inquietud cruzó su rostro. Los sueños de la noche anterior, llenos de susurros y sombras, aún pesaban en su mente. Poco a poco, el resto del equipo se reunió alrededor de la fogata improvisada. María, la geóloga, parecía haber dormido poco, sus ojos inyectados en sangre contrastaban con su habitual energía. Roberto, el fotógrafo, revisaba su equipo con meticulosidad, asegurándose de que cada lente y flash estuviera en perfectas condiciones. El doctor Javier Luna fue el último en unirse al grupo. Su rostro mostraba una mezcla de emoción y preocupación. «Elena», dijo en voz baja, «hay algo que deberíamos discutir antes de entrar en la cueva». Elena lo miró con curiosidad. «¿Qué ocurre, Javier?». El antropólogo sacó un viejo libro de su mochila. «Estuve revisando algunos textos anoche. Las pinturas que vimos, hay leyendas lacandones que hablan de cuevas sagradas, lugares donde los dioses antiguos aún caminan». María soltó una risa nerviosa. «Vamos, Javier, no me digas que crees en esas supersticiones». «No son supersticiones», replicó Javier con seriedad. «Son el eco de una sabiduría antigua que hemos olvidado. Debemos proceder con cautela». Elena intervino antes de que la discusión pudiera escalar. «Todos, escuchen. Lo que sea que encontremos ahí dentro, cambiará nuestras vidas y posiblemente la historia. Mantengamos la mente abierta y los ojos bien abiertos». Con estas palabras, el equipo terminó de prepararse. Cada uno cargó su mochila con equipo especializado, cámaras, instrumentos de medición, linternas de alta potencia. Elena revisó por última vez su kit de primeros auxilios, un presentimiento le decía que podrían necesitarlo. El camino hacia la cueva estaba más despejado que el día anterior, gracias al trabajo con los machetes. Aún así, la selva parecía querer reclamar su territorio, nuevas lianas y plantas ya comenzaban a crecer en el sendero recién abierto. A medida que se acercaban a la entrada de la cueva, el canto de los pájaros y el zumbido de los insectos parecieron disminuir,
como si la vida misma retrocediera ante la presencia de algo antiguo y poderoso. La boca de la caverna se alzaba ante ellos, oscura y amenazante. Roberto capturó la imagen del equipo frente a la entrada, una foto que más tarde se volvería infame en los círculos arqueológicos. Bien, dijo Elena, encendiendo su linterna. Manténganse juntos y alerta. No sabemos qué podemos encontrar ahí dentro. Uno por uno, los miembros del equipo encendieron sus linternas y se adentraron en la oscuridad. El cambio de temperatura fue inmediato, el aire fresco y húmedo de la cueva contrastaba con el calor sofocante de la selva. A medida que avanzaban, las paredes de la cueva revelaban más pinturas rupestres, cada vez más elaboradas y enigmáticas. Javier murmuraba para sí mismo, tratando de descifrar los símbolos. Estos no se parecen a nada que haya visto antes, comentó, su voz mezclada con asombro y confusión. Hay elementos que parecen mayas, otros que podrían ser olmecas, pero la mayoría es algo completamente nuevo. Elena se acercó a una de las pinturas, sus dedos rozando suavemente la superficie rocosa. La imagen mostraba una figura humanoide con múltiples brazos, rodeada de lo que parecían ser estrellas o puntos de luz. ¿Qué crees que significa, Javier?, preguntó, su voz apenas un susurro. Antes de que Javier pudiera responder, un sonido débil pero claro llegó a sus oídos. Era como un murmullo distante, pero no parecía venir de ninguna dirección en particular. Carlos fue el primero en mencionarlo. ¿Escuchan eso?, preguntó, su voz temblorosa. El grupo se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Al principio, solo se oía el goteo del agua. Pero luego, el susurro se hizo más claro, como si respondiera al reconocimiento de su presencia. María, siempre la escéptica, trató de racionalizar. Probablemente solo sea el viento o el agua fluyendo por algún túnel cercano, dijo, pero su voz traicionaba su incertidumbre. Elena sacudió la cabeza. No hay corrientes de aire aquí abajo, y el sonido no parece venir de ninguna dirección específica. Sus ojos se encontraron con los de Javier, y vio en ellos un reflejo de su propio temor creciente. El susurro creció en intensidad, volviéndose más claro. Ya no era un solo sonido, sino múltiples voces entrelazadas, hablando en una lengua desconocida y antigua. Las palabras, si es que eran palabras, parecían deslizarse por las paredes de la cueva, envolviéndolos en un abrazo etéreo. Roberto, que había estado fotografiando las pinturas, dejó caer su cámara con un grito ahogado. «Las figuras», exclamó, señalando con mano temblorosa. «Se están moviendo». El equipo se giró para mirar, y un escalofrío colectivo recorrió sus espinas. Las figuras en las paredes parecían vibrar, como si cobraran vida bajo la luz de sus linternas. Los colores, opacos hace unos momentos, ahora brillaban con una intensidad sobrenatural. Elena sintió que su cabeza comenzaba a dar vueltas. Las voces parecían infiltrarse en su mente, susurrando promesas de conocimientos antiguos y poder inimaginable. Miró a su equipo y vio el mismo aturdimiento reflejado en sus rostros. «Tenemos que salir de aquí», logró decir, su voz sonando distante y ajena. Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, una parte de ella anhelaba quedarse, escuchar más, aprender los secretos que la cueva ofrecía. Los arqueólogos comenzaron a retroceder hacia la entrada, sus movimientos lentos y torpes, como si estuvieran moviéndose a través de un sueño espeso. Los susurros los seguían, llamándolos, tentándolos con promesas de sabiduría y poder. El camino de regreso pareció durar una eternidad. Cada paso era una lucha contra el deseo de volver, de sumergirse en los secretos de la cueva. Elena tuvo que arrastrar a Carlos en un punto, el joven asistente parecía hipnotizado por los susurros, sus ojos fijos en las pinturas que ahora parecían danzar en las paredes. Cuando finalmente emergieron a la luz del día, jadeando y temblando, se miraron unos a otros con una mezcla de terror y fascinación. El sol de la tarde los cegó momentáneamente, como si hubieran pasado años en la oscuridad de la cueva en lugar de unas pocas horas. Elena fue la primera en romper el silencio. «Necesitamos refuerzos», dijo, su voz ronca. «Y equipo especializado.
Lo que sea que haya ahí dentro, no es natural. Javier asintió, su rostro pálido y sudoroso. Concuerdo. Esto va más allá de la arqueología. Necesitamos expertos en lingüística, en religiones antiguas, tal vez incluso. Dudó por un momento, en lo paranormal. María, que había sido la más escéptica, ahora parecía sacudida hasta la médula. Yo escuché voces, murmuró. Me hablaban directamente, me ofrecían conocimientos sobre la formación de la Tierra, secretos geológicos que ningún humano ha descubierto. Roberto estaba revisando frenéticamente las fotos en su cámara. Las imágenes han cambiado, dijo con voz temblorosa. Las figuras en las fotos no son las mismas que vimos en la cueva. Es como si siguieran moviéndose, incluso aquí fuera. Elena miró a su equipo, viendo el miedo y la fascinación en sus ojos. Sabía que habían tropezado con algo más allá de su comprensión, algo antiguo y poderoso que podría cambiar todo lo que creían saber sobre la historia y la realidad misma. Volvamos al campamento, dijo finalmente. Necesitamos contactar con la universidad, pedir más recursos y personal. Pero sobre todo, necesitamos tiempo para procesar lo que hemos visto y experimentado. Mientras el equipo se alejaba de la cueva, Elena no pudo evitar mirar hacia atrás una última vez. Por un momento, le pareció ver una figura oscura en la entrada, observándolos. Parpadeó, y la figura desapareció, dejándola con la inquietante sensación de que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande y peligroso de lo que podían imaginar. La cueva de los susurros había despertado, y sus secretos ancestrales amenazaban con cambiar el curso de sus vidas y posiblemente de la historia misma. Mientras caminaban de regreso al campamento, los susurros parecían seguirlos, un eco persistente en sus mentes que sabían, nunca podrían olvidar completamente. El campamento base bullía de actividad bajo el sol abrasador de la tarde chiapaneca. 3 días habían pasado desde el descubrimiento de la cueva, y el equipo original de Elena había sido reforzado con especialistas adicionales, un lingüista experto en lenguas muertas, un arqueólogo especializado en culturas mesoamericanas y un equipo de espeleólogos experimentados. La noticia del hallazgo se había mantenido en secreto, pero la excitación era palpable en el aire, mezclándose con el aroma a tierra húmeda y vegetación exuberante. Elena se encontraba en su tienda, rodeada de mapas, fotografías y notas garabateadas apresuradamente. Sus ojos, inyectados en sangre por la falta de sueño, recorrían una y otra vez las imágenes de las pinturas rupestres, buscando algún patrón, alguna clave que pudiera explicar lo inexplicable que habían experimentado en la cueva. El roce de la lona anunció la llegada de alguien. Era Carlos, su joven asistente, que entró con paso vacilante. Su rostro, normalmente lleno de entusiasmo juvenil, ahora estaba pálido y ojeroso. «Doctora», dijo con voz temblorosa, «no he podido dormir desde que entramos en la cueva. Las voces, las sigo escuchando». Elena lo miró con preocupación. Ella misma había experimentado pesadillas inquietantes, sueños llenos de susurros y sombras que se movían al borde de su visión. «Carlos, tal vez deberías tomarte un descanso, regresar a la ciudad». «No», interrumpió Carlos con vehemencia, sus ojos brillando con una intensidad casi febril. «No puedo irme ahora. Necesito saber qué hay ahí dentro. Las voces me prometen conocimientos, secretos del universo. No puedo abandonar esto, doctora». Antes de que Elena pudiera responder, Javier entró en la tienda, sus brazos cargados de libros antiguos y papeles arrugados. Sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y temor. «He estado traduciendo algunos de los símbolos que fotografiamos», anunció, extendiendo varios papeles sobre la mesa. «Es fascinante y aterrador a la vez. La lengua es antigua, premaya, tal vez incluso preolmeca. Habla de una entidad, un dios del conocimiento que se alimenta de las almas de los vivos». María, que había estado escuchando desde la entrada de la tienda, soltó una risa nerviosa. «Vamos, Javier, no me digas que crees en esas supersticiones. Debe haber una explicación científica para lo que experimentamos». Javier la miró con seriedad,
sus ojos oscuros cargados de una sabiduría antigua que parecía haber adquirido en los últimos días. Después de lo que vimos, ¿cómo puede seguir siendo tan escéptica? Las voces, las pinturas en movimiento, esto va más allá de la ciencia que conocemos. La discusión fue interrumpida por Roberto, que entró corriendo en la tienda, su cámara firmemente agarrada en sus manos temblorosas. Tienen que ver esto, jadeó, su rostro una máscara de asombro y terror. Estaba revisando las fotos que tomé en la cueva y, miren. El equipo se reunió alrededor de la pantalla de la cámara, sus rostros iluminados por el brillo digital. En las imágenes, apenas visibles en las sombras detrás de los arqueólogos, se podían distinguir figuras oscuras, formas humanoides con ojos brillantes que parecían mirar directamente a la cámara. «Esto es imposible», murmuró María, su escepticismo finalmente quebrantándose ante la evidencia visual. No había nadie más ahí con nosotros. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Las figuras en las fotos le recordaban a la sombra que creyó ver en la entrada de la cueva cuando se marcharon. «Necesitamos entrar de nuevo», declaró, su voz firme a pesar del miedo que sentía crecer en su interior. «Pero esta vez, iremos preparados». El equipo se preparó meticulosamente para la segunda expedición. Equipados con cámaras térmicas, dispositivos de grabación de audio de alta sensibilidad y equipo de protección, se adentraron una vez más en la cueva de los susurros. El aire dentro de la caverna parecía más denso que antes, cargado de una energía palpable que hacía que el vello de sus brazos se erizara. Los susurros comenzaron casi de inmediato, un coro de voces antiguas que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. «Estoy captando fluctuaciones de temperatura increíbles», informó María, sus ojos fijos en la pantalla de la cámara térmica. «Es como si la cueva estuviera viva». Javier, que iba al frente del grupo, se detuvo de repente. «Miren», susurró, señalando hacia adelante. Ante ellos, el túnel se abría en una vasta cámara que no habían visto en su primera exploración. Las paredes estaban cubiertas de pinturas rupestres más elaboradas que las de la entrada, representando escenas de sacrificio y adoración a una figura monstruosa con múltiples brazos y una boca llena de colmillos. En el centro de la cámara, un altar de piedra se alzaba, manchado con lo que parecía ser sangre seca. El aire alrededor del altar parecía vibrar, como si estuviera cargado de una energía antigua y poderosa. «Esto es un lugar de sacrificio», murmuró Javier, su voz temblando con una mezcla de asombro y horror. «Los antiguos debieron realizar rituales aquí, ofrendas a la entidad que habita en esta cueva». De repente, las luces de sus linternas comenzaron a parpadear. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en un rugido que llenaba sus mentes con promesas de conocimiento cósmico y poder inimaginable. Carlos gritó, agarrándose la cabeza con ambas manos. «Están en mi mente», aulló, su voz cargada de dolor y éxtasis. «Quieren que me quede. Me muestran secretos del universo». Elena intentó alcanzarlo, pero una fuerza invisible la empujó hacia atrás. Horrorizada, vio cómo Carlos caminaba hacia el altar, sus ojos vidriosos y vacíos, como si estuviera en trance. «Carlos, no», gritó Elena, su voz ahogada por el rugido de las voces que ahora llenaban la cámara. En ese momento, las sombras en las paredes parecieron cobrar vida. Figuras oscuras emergieron de las pinturas, sus ojos brillando con una luz antinatural que helaba la sangre. Se movían con una gracia fluida, como si fueran parte de la misma roca, acercándose al grupo de arqueólogos aterrorizados. «Corran», gritó Elena, agarrando a María y arrastrándola hacia la salida. Roberto tropezó, su cámara cayendo al suelo y rompiéndose en pedazos. Javier ayudó al fotógrafo a levantarse, sus ojos huían con terror mientras miraba hacia atrás, viendo cómo las sombras se acercaban cada vez más. El equipo huyó en pánico, los gritos de Carlos resonando detrás de ellos, mezclándose con los susurros que ahora parecían burlarse de su intento de escape. El camino de regreso parecía interminable, cada túnel y giro idéntico al anterior, como si la cueva misma estuviera intentando confundirlos y retenerlos. Cuando finalmente emergieron de la cueva, jadeando y temblando, se dieron cuenta con horror de que Carlos no estaba con ellos.
El sol del atardecer lo cegó momentáneamente, el contraste con la oscuridad de la cueva tan brusco que por un momento creyeron que todo había sido una pesadilla. Elena miró hacia la entrada de la cueva, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sabía que tenían que volver, que no podían abandonar a Carlos. Pero también sabía que lo que fuera que habitaba en esa cueva era antiguo, poderoso y hambriento. Mientras el equipo se reagrupaba, tratando de procesar lo que habían presenciado, Elena tomó una decisión. «Vamos a rescatar a Carlos», declaró, su voz firme a pesar del miedo que sentía. «Y vamos a descubrir qué es esa cosa, cueste lo que cueste». Javier asintió, su rostro una máscara de determinación. «Necesitaremos ayuda», dijo. «Esto va más allá de la arqueología. Estamos lidiando con fuerzas que no comprendemos». María, aún temblando, habló con voz quebrada. ¿Y si ya es demasiado tarde para Carlos? ¿Y si esa cosa ya lo ha consumido? Elena miró a cada uno de sus compañeros, viendo el miedo y la duda en sus ojos. «No lo sabemos», dijo finalmente. «Pero no podemos abandonarlo. Y tampoco podemos dejar que lo que sea que está en esa cueva quede libre. Tenemos una responsabilidad». Roberto, que había estado en silencio hasta ahora, habló. «¿Y si al intentar rescatar a Carlos, terminamos como él? ¿Vale la pena el riesgo?». La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y ominosa. Elena cerró los ojos por un momento, recordando los susurros, las promesas de conocimiento, el poder que había sentido emanar de la cueva. Cuando los abrió de nuevo, su mirada estaba cargada de una determinación férrea. «Sí», dijo simplemente. «Vale la pena. Porque si no lo intentamos, si dejamos que esa cosa gane, quién sabe qué consecuencias podría tener para el mundo». El sol comenzaba a ponerse, tiñendo la selva de rojo sangre. La cueva de los susurros esperaba, paciente y hambrienta, lista para reclamar más sacrificios. Elena y su equipo se prepararon para lo que sabían sería la batalla de sus vidas, una lucha no solo por Carlos, sino por la propia cordura y el futuro de la humanidad. Mientras la noche caía sobre la selva lacandona, los susurros de la cueva parecían resonar en la distancia, un recordatorio constante de que algunos secretos, una vez descubiertos, nunca pueden ser olvidados. Y en la oscuridad de la jungla, algo antiguo y poderoso esperaba, listo para reclamar a aquellos lo suficientemente valientes o insensatos como para desafiar sus dominios. La noche cayó sobre la selva lacandona como un manto pesado, trayendo consigo una oscuridad que parecía tragarse la luz de las estrellas. En el campamento base, la tensión era palpable. La desaparición de Carlos había dejado al equipo conmocionado y dividido. El aire, cargado de humedad y el aroma penetrante de la vegetación en descomposición, parecía vibrar con una energía inquietante. Elena se encontraba en la tienda de comando, rodeada de mapas y datos. Su rostro, iluminado por la tenue luz de una lámpara de aceite, mostraba líneas de preocupación y determinación. Llevaba horas estudiando cada detalle de las exploraciones anteriores, buscando desesperadamente una pista, una estrategia para rescatar a Carlos y enfrentar lo que fuera que habitaba en la cueva de los susurros. El roce de la lona anunció la llegada de Javier. El antropólogo entró, sus ojos inyectados en sangre por la falta de sueño, cargando una pila de libros antiguos y papeles arrugados. «He estado analizando los símbolos que encontramos», dijo, dejando caer los documentos sobre la mesa improvisada. «Elena, lo que hemos descubierto, es más grande y más peligroso de lo que imaginábamos». Elena lo miró expectante, su corazón acelerándose ante la gravedad en la voz de Javier. «¿Qué has descubierto?», preguntó, temiendo y anhelando la respuesta al mismo tiempo. Javier tomó aire antes de responder, como si las palabras mismas pesaran en su lengua. «Habla de un dios antiguo, más viejo que los mayas, más viejo que los olmecas. Un dios del conocimiento y la locura, que se alimenta de las mentes de los mortales». María, que había estado escuchando desde la entrada de la tienda, no pudo contener una risa amarga. ¿Y se supone que debemos creer eso? ¿Que un dios se llevó a Carlos?
¿Tienes una mejor explicación para lo que vimos ahí dentro?, replicó Javier, su voz cargada de frustración y temor. Las voces, las sombras, las pinturas que se movían. ¿Cómo explicas todo eso con tu ciencia, María? Antes de que la discusión pudiera escalar, Roberto entró corriendo en la tienda, su rostro pálido y sudoroso. Tienen que escuchar esto, dijo, sosteniendo una grabadora en sus manos temblorosas. Estaba revisando las grabaciones de audio y, bueno, escuchen. Presionó el botón de reproducción y la tienda se llenó con el sonido de susurros. Al principio eran ininteligibles, pero gradualmente se volvieron más claros. Era la voz de Carlos. El conocimiento, el poder, todo está aquí, decía la voz, entrecortada y distorsionada, como si viniera de muy lejos o de todas partes a la vez. Vengan, únanse a nosotros. Los secretos del universo pueden ser nuestros. Elena sintió que se le helaba la sangre. Está vivo, susurró, una mezcla de alivio y horror en su voz. O algo está usando su voz, añadió Javier sombríamente, sus ojos oscuros reflejando el miedo que todos sentían. El silencio cayó sobre el grupo mientras procesaban lo que acababan de escuchar. La voz de Carlos, aunque distorsionada, estaba cargada de una emoción que oscilaba entre el éxtasis y el terror, como si estuviera experimentando algo más allá de la comprensión humana. Elena fue la primera en romper el silencio. Tenemos que volver, declaró, su voz firme a pesar del miedo que sentía crecer en su interior. No podemos abandonar a Carlos, y no podemos dejar que esa cosa quede libre. ¿Y si ya es demasiado tarde?, preguntó María, su escepticismo finalmente quebrantado por el peso de la evidencia. ¿Y si Carlos ya no es? ¿Carlos? Javier intervino, su voz cargada de una sabiduría antigua que parecía haber adquirido en los últimos días. El texto que traduje habla de un ritual, una forma de contener a la entidad. Pero, requiere un sacrificio. Las palabras de Javier cayeron como una losa sobre el grupo. Elena sintió que su corazón se aceleraba, comprendiendo las implicaciones de lo que el antropólogo sugería. ¿Qué tipo de sacrificio?, preguntó, aunque temía la respuesta. Voluntario, respondió Javier, su voz apenas un susurro. Alguien debe ofrecerse voluntariamente para contener a la entidad, para sellarla en la cueva. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada miembro del equipo se enfrentaba a sus propios miedos y dudas, sopesando el valor de una vida contra la posibilidad de liberar algo antiguo y terrible en el mundo. Fue Roberto quien finalmente habló, su voz temblorosa pero decidida. Yo lo haré, dijo, sorprendiendo a todos. Carlos está ahí por mi culpa. Yo insistí en tomar más fotos, en adentrarnos más en la cueva. Es mi responsabilidad. No, Roberto, interrumpió Elena, su voz cargada de emoción. Si alguien debe hacerlo, seré yo. Soy la líder de esta expedición. La responsabilidad es mía. La discusión que siguió fue acalorada, cada miembro del equipo argumentando por qué debería ser quien se sacrificara. Era un testimonio de su unidad, de su amistad, que cada uno estuviera dispuesto a dar su vida por los demás y por el bien mayor. Finalmente, Elena levantó una mano, silenciando al grupo. Lo decidiremos cuando lleguemos a ese punto, declaró. Por ahora, debemos prepararnos. Javier, necesito que me expliques cada detalle de ese ritual. María, Roberto, reúnan todo el equipo que podamos necesitar. Entraremos al amanecer. Mientras el equipo se dispersaba para prepararse, Elena se quedó sola en la tienda, el peso de la decisión que enfrentaban pesando sobre sus hombros. Miró las notas esparcidas sobre la mesa, los símbolos antiguos que prometían conocimiento y poder a un precio terrible. Te encontraremos, Carlos, murmuró, como una promesa tanto para su amigo perdido como para sí misma. Y detendremos esto, cueste lo que cueste. La noche avanzaba, y con ella, la sensación de que se acercaban a un punto de no retorno. En la distancia, los susurros de la cueva parecían llamarlos, una promesa y una amenaza entrelazadas en una melodía antigua y terrible.
mientras el equipo se preparaba para su incursión final en la Cueva de los Susurros, cada uno llevaba consigo no solo el equipo físico necesario, sino también el peso de saber que esta podría ser su última aventura. El conocimiento que buscaban, los secretos que habían desenterrado, tenían un precio. Y al amanecer, descubrirían cuán alto era ese precio realmente. La selva pareció contener la respiración, como si la propia naturaleza supiera que algo antiguo y poderoso estaba a punto de despertar completamente. Y en la oscuridad de la noche, algo observaba, esperando pacientemente a que los mortales se adentraran una vez más en dominios que nunca debieron perturbar. El amanecer llegó con una neblina espesa que se arrastraba entre los árboles de la selva lacandona, como si la propia jungla intentara ocultar los secretos que el equipo de Elena estaba a punto de desenterrar. El campamento base era un hervidero de actividad silenciosa, cada miembro del equipo preparándose meticulosamente para lo que sabían podría ser su última expedición. Elena Cortés emergió de su tienda, su rostro una máscara de determinación que apenas ocultaba el miedo y la duda que sentía en su interior. Llevaba un equipo especialmente diseñado para esta misión, un traje protector que los ingenieros habían jurado que los protegería de cualquier influencia sobrenatural, aunque Elena dudaba que algo tan mundano pudiera defenderlos contra las fuerzas que habían experimentado en la cueva. ¿Están todos listos?, preguntó, su voz firme a pesar del nudo en su garganta. Javier fue el primero en acercarse, cargando una mochila llena de libros antiguos y amuletos que había recolectado basándose en sus traducciones. «Listo», dijo simplemente, aunque sus ojos revelaban una mezcla de miedo y excitación académica. María y Roberto se unieron a ellos, ambos visiblemente nerviosos pero determinados. María llevaba un equipo de medición avanzado, esperando capturar cualquier anomalía que pudieran encontrar. Roberto, por su parte, había insistido en llevar su cámara, argumentando que necesitaban documentar todo, sin importar lo que encontraran. «Recuerden el plan», dijo Elena, mirando a cada uno de sus compañeros a los ojos. «Entramos juntos, encontramos a Carlos, realizamos el ritual para sellar la entidad, y salimos. Pase lo que pase, nos mantenemos unidos». Con un último intercambio de miradas, el equipo se adentró en la jungla, el camino hacia la Cueva de los Susurros ahora familiar pero no menos ominoso. El sonido de sus pasos y el ocasional canto de un pájaro eran los únicos que rompían el silencio tenso que los envolvía. A medida que se acercaban a la entrada de la cueva, el aire parecía volverse más denso, cargado de una energía que hacía que el vello de sus brazos se erizara. Los susurros comenzaron casi de inmediato, apenas audibles al principio, pero creciendo en intensidad con cada paso que daban hacia la oscuridad. «Recuerden», advirtió Javier mientras encendían sus linternas, «no escuchen los susurros. No importa lo que prometan, lo que digan, son mentiras diseñadas para tentarnos». Elena asintió, aunque ya podía sentir las voces infiltrándose en su mente, prometiendo conocimientos más allá de su imaginación, poder para cambiar el mundo. Sacudió la cabeza, enfocándose en la tarea que tenían por delante. Se adentraron en la cueva, las paredes cubiertas de pinturas rupestres que parecían moverse en la periferia de su visión. Elena notó con un escalofrío que las imágenes parecían diferentes a las que habían visto en sus visitas anteriores, como si la cueva misma estuviera viva, cambiando y adaptándose. «Por aquí», indicó Elena, recordando el camino hacia la cámara central donde habían perdido a Carlos. Cada paso los llevaba más profundo, y con cada metro que avanzaban, los susurros se volvían más claros, más tentadores. De repente, María se detuvo en seco, sus ojos guaíd con asombro y terror. «Miren», susurró, señalando hacia una de las paredes. El equipo se giró para ver y colectivamente contuvo el aliento. En la pared, una nueva pintura rupestre se estaba formando ante sus ojos, los pigmentos brotando de la roca misma para crear una imagen de 5 figuras que se parecían inquietantemente a ellos, adentrándose en una oscuridad que parecía estar viva. «Imposible», murmuró Roberto, levantando su cámara con manos temblorosas para capturar el fenómeno. «La cueva», dijo Javier, su voz mezclada con asombro y miedo, «está reaccionando a nuestra presencia. Está anticipando nuestras acciones». Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal.
La idea de que la cueva, o lo que sea que habitaba en ella, pudiera predecir sus movimientos era aterradora. «Sigamos moviéndonos», ordenó, su voz más firme de lo que se sentía. «No podemos detenernos ahora». Continuaron su descenso, la oscuridad a su alrededor pareciendo más viva, más consciente con cada paso. Los susurros se intensificaron, y Elena podía ver la lucha en los ojos de sus compañeros, cada uno batallando contra las promesas y tentaciones que las voces ofrecían. Finalmente, llegaron a la gran cámara donde habían perdido a Carlos. El altar de piedra en el centro pulsaba con una energía antinatural, emitiendo un brillo tenue que iluminaba la estancia con una luz enfermiza. Y allí, arrodillado frente al altar, estaba Carlos. «Carlos», gritó Elena, corriendo hacia él sin pensar. Pero cuando Carlos se giró, Elena se detuvo en seco. Los ojos de su joven asistente brillaban con una luz inhumana, y su piel parecía translúcida, como si algo dentro de él estuviera tratando de salir. «Han venido», dijo Carlos, su voz una mezcla de la suya y algo más antiguo, más poderoso. El susurrador los estaba esperando. Elena dio un paso atrás, su corazón latiendo frenéticamente. «Carlos, ¿qué te ha pasado? Estamos aquí para ayudarte, para llevarte a casa». Carlos sonrió, una sonrisa que era demasiado amplia, demasiado llena de dientes. «¿Casa? Esto es casa ahora, Elena. El conocimiento, el poder, está todo aquí. Puedo ver los secretos del universo, la creación y destrucción de mundos. ¿Por qué querría volver?». Javier se adelantó, sosteniendo uno de los amuletos que había traído. «Eso no eres tú hablando, Carlos. Es la entidad, está usando tu voz, tu cuerpo». Las sombras en las paredes de la cámara comenzaron a moverse, formando figuras amenazantes que parecían acercarse al grupo. Los susurros se intensificaron, llenando sus mentes con promesas de poder y conocimiento ilimitado. Elena sintió que su determinación flaqueaba. Las voces eran tan tentadoras, ofreciendo respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Por un momento, consideró rendirse, unirse a Carlos en su búsqueda de sabiduría eterna. Fue el grito de María lo que la sacó de su trance. «Elena, cuidado». Una sombra se había desprendido de la pared, lanzándose hacia ella con garras etéreas. Elena retrocedió justo a tiempo, el amuleto en su cuello brillando con una luz protectora. «El ritual», gritó Javier, sacando un pergamino de su mochila. «Tenemos que realizar el ritual ahora». Mientras Javier comenzaba a recitar las palabras antiguas, el caos se desató en la cámara. Las sombras atacaban por todos lados, los susurros se convirtieron en gritos ensordecedores, y Carlos, o lo que quedaba de él, avanzaba hacia ellos con una sonrisa antinatural. Elena se encontró luchando no solo contra las sombras, sino contra sus propios deseos y temores. Cada susurro era una tentación, cada promesa de conocimiento una puñalada a su determinación. En medio del caos, mientras Javier continuaba con el ritual y el resto del equipo luchaba por mantenerse en pie, Elena se dio cuenta de una verdad terrible: para salvar a Carlos, para detener a esta entidad, tendrían que hacer un sacrificio. Y ese sacrificio podría ser más grande de lo que ninguno de ellos estaba preparado para dar. Con el corazón latiendo frenéticamente y la mente nublada por los susurros incesantes, Elena tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Miró a sus compañeros, vio el miedo y la determinación en sus ojos, y supo lo que tenía que hacer. «Yo lo haré», gritó sobre el rugido de las voces. «Yo seré el sacrificio». El tiempo pareció detenerse. Los susurros se silenciaron por un momento, como si la propia cueva contuviera la respiración. Elena avanzó hacia el altar, cada paso resonando en la cámara ahora silenciosa. «Elena, no», suplicó María, lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero Elena sabía que no había otra opción. Miró a Carlos, vio el conflicto en sus ojos, la lucha entre el joven que conocía y la entidad que lo había poseído. «Está bien, Carlos», dijo suavemente. «Te liberaré de esto». Con un último vistazo a sus compañeros, Elena se subió al altar.
El frío de la piedra contrastaba con el calor que emanaba de su centro, como si la estructura misma estuviera viva. Javier, con lágrimas en los ojos, continuó recitando el ritual, su voz temblando pero sin detenerse. Las palabras antiguas resonaban en la cámara, y Elena sintió como una energía poderosa comenzaba a fluir a través de ella. Las sombras en las paredes se agitaron violentamente, como si intentaran detener lo que estaba sucediendo. Carlos gritó, un sonido que era mitad humano y mitad algo más, algo antiguo y furioso. Elena cerró los ojos, sintiendo como el conocimiento y el poder de la entidad comenzaban a fluir hacia ella. Era abrumador, aterrador y maravilloso al mismo tiempo. Vio la creación del universo, el nacimiento y muerte de estrellas, civilizaciones que se alzaban y caían en un abrir y cerrar de ojos cósmicos. «Elena», gritó María, su voz apenas audible sobre el rugido de energía que ahora llenaba la cámara. Elena abrió los ojos, viendo a sus amigos a través de un velo de luz y sombra. Vio el terror en sus rostros, pero también la admiración y el amor. Con un último esfuerzo de voluntad, Elena se enfocó en Carlos. «Vuelve a nosotros», susurró, extendiendo una mano hacia él. Un rayo de energía pura saltó del altar hacia Carlos, envolviéndolo en una luz cegadora. El joven arqueólogo gritó, su cuerpo convulsionando mientras la entidad era arrancada de él. La cámara tembló, pedazos de roca cayendo del techo. Las pinturas en las paredes parecían derretirse, los colores mezclándose en un caos de formas y sombras. «Tenemos que salir de aquí», gritó Roberto, sosteniendo a un Carlos ahora inconsciente. Javier terminó el ritual con un grito final, el pergamino en sus manos estallando en llamas. «Elena», llamó, extendiendo una mano hacia ella. Pero Elena ya no estaba completamente allí. Su cuerpo seguía sobre el altar, pero sus ojos, ahora brillando con una luz sobrenatural, miraban más allá de la cueva, más allá del mundo que conocían. «Váyanse», dijo, su voz resonando con un eco etéreo. «La cueva se está sellando. Yo debo quedarme». «No», gritó María, intentando acercarse al altar, pero una barrera invisible la detuvo. Elena sonrió, una sonrisa triste y sabia. «Estaré bien. He aprendido, tanto. Pero ustedes deben vivir, deben contar nuestra historia». Con un gesto de su mano, una fuerza invisible empujó al equipo hacia la salida. La cueva temblaba más violentamente ahora, grandes rocas cayendo y bloqueando el camino de regreso al altar. «Elena», gritaron sus compañeros al unísono, sus voces perdiéndose en el estruendo del colapso. El equipo corrió por los túneles, cargando a un Carlos aún inconsciente, esquivando rocas y evitando grietas que se abrían en el suelo. Detrás de ellos, podían sentir la presencia de Elena, guiándolos, protegiéndolos. Cuando finalmente emergieron a la luz del día, jadeando y cubiertos de polvo, se giraron para ver la entrada de la cueva colapsar completamente. Un silencio sepulcral cayó sobre la selva, como si toda la vida contuviera la respiración. Javier fue el primero en hablar, su voz ronca por el polvo y la emoción. Ella lo logró. Selló la entidad. María cayó de rodillas, sollozando. Roberto abrazó a Carlos, que comenzaba a despertar, confundido y desorientado. Pero algo había cambiado. El aire mismo parecía diferente, cargado de una energía que no habían notado antes. Y en sus mentes, cada uno de ellos podía sentir un eco lejano, como un susurro que prometía que esto no era el final, sino apenas el comienzo. Elena Cortés, la brillante arqueóloga que había liderado esta expedición, ahora era parte de algo más grande, más antiguo. Se había convertido en la guardiana de secretos que la humanidad aún no estaba lista para conocer. Mientras el equipo se preparaba para regresar a la civilización, cada uno llevando el peso de lo que habían vivido y perdido, sabían que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. La cueva de los susurros estaba sellada, pero sus ecos resonarían en ellos para siempre, un recordatorio constante de los peligros del conocimiento prohibido y el poder de la voluntad humana. Y en algún lugar, más allá de la comprensión mortal, Elena velaba, esperando el día en que el mundo estuviera listo para los secretos que ahora guardaba.
La aventura había terminado, pero el misterio apenas comenzaba. El sol se ocultaba tras las copas de los árboles de la selva lacandona, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía un presagio ominoso. En el campamento base, la tensión era palpable, casi tangible en el aire húmedo y pesado de la jungla. Habían pasado 3 días desde que el equipo emergió de la cueva de los susurros, y las secuelas de su experiencia aún reverberaban en cada uno de ellos. Carlos yacía en una tienda médica improvisada, su cuerpo recuperándose lentamente de la posesión que había sufrido. María y Roberto se turnaban para cuidarlo, sus rostros marcados por el cansancio y la preocupación. Javier se había sumergido en sus notas y traducciones, buscando desesperadamente entender más sobre la entidad que habían enfrentado y el sacrificio que Elena había hecho para contenerla. Y Elena había cambiado. Sentada en el borde del campamento, su mirada fija en la dirección de la cueva ahora sellada, Elena parecía estar en otro mundo. Su cabello, antes negro como la noche, ahora estaba veteado de blanco, como si hubiera envejecido décadas en cuestión de días. Sus ojos, que antes brillaban con curiosidad académica, ahora parecían contener el peso de eones, un conocimiento tan vasto y terrible que amenazaba con desbordar los límites de su humanidad. Javier se acercó a ella, sus pasos cautelosos, como si temiera disturbar algún campo de energía invisible que rodeara a su amiga y colega. Elena, llamó suavemente, su voz apenas audible sobre el canto nocturno de la selva. Necesitamos hablar sobre lo que pasó allí dentro. Elena se giró lentamente hacia él, y Javier tuvo que reprimir un escalofrío. Había algo en su mirada que ya no era del todo humano, una chispa de algo antiguo y poderoso que ahora habitaba tras esos ojos familiares. ¿Qué quieres saber, Javier?, preguntó Elena, su voz cargada de un eco etéreo que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. ¿Sobre los secretos del universo? ¿Sobre el tejido mismo de la realidad? ¿O sobre el precio que pagué por ese conocimiento? Javier se sentó a su lado, eligiendo cuidadosamente sus palabras. El peso de lo que habían vivido, de lo que habían perdido, pesaba sobre él como una losa. Quiero saber si estás bien, Elena. Has cambiado, y todos estamos preocupados por ti. Una sonrisa triste se dibujó en los labios de Elena, una sonrisa que parecía contener la sabiduría y la tristeza de 1000 vidas. Bien, repitió, como si la palabra fuera un concepto extraño y lejano. No, Javier, no estoy bien. He visto cosas que ningún ser humano debería ver. He aprendido secretos que podrían destruir mundos. Y cada segundo que pasa, siento que estoy perdiendo un poco más de mi humanidad. Javier sintió que se le formaba un nudo en la garganta. La mujer sentada a su lado, aunque llevaba el rostro de su amiga, era ahora algo más, algo que iba más allá de su comprensión. Pero lograste sellar a la entidad, argumentó, buscando desesperadamente algo a lo que aferrarse. Salvaste a Carlos, nos salvaste a todos. Elena cerró los ojos, y por un momento, Javier vio el dolor y el miedo que se ocultaban detrás de su nueva fachada de sabiduría cósmica. Sí, la sellé, admitió Elena, su voz apenas un susurro. Pero al hacerlo, me convertí en su nueva prisión. Los susurros, Javier, nunca se detienen. En ese momento, un grito proveniente de la tienda médica rompió la quietud del campamento. Elena y Javier se pusieron de pie de inmediato, corriendo hacia la fuente del sonido. El corazón de Javier latía desbocado, temiendo lo peor. Dentro de la tienda, encontraron a Carlos despierto, sus ojos abiertos de par en par con terror. María trataba de calmarlo, pero él seguía gritando y retorciéndose, como si estuviera luchando contra un enemigo invisible. «Están aquí», gritaba Carlos, su voz cargada de pánico. «Los susurros no se han ido». Elena se acercó a la camilla, su presencia imponente calmando instantáneamente a Carlos. Era como si el poder que ahora residía en ella ejerciera una fuerza tranquilizadora sobre el joven arqueólogo. «Carlos», dijo, su voz resonando con un poder antiguo que hizo que todos en la tienda sintieran un escalofrío. «Mírame».
Los ojos de Carlos se fijaron en ella, y por un momento, pareció reconocerla. La confusión y el miedo en su rostro dieron paso a una mezcla de asombro y temor reverencial. «Elena», susurró, su voz temblando. «¿Qué te ha pasado?» «Pagué el precio para salvarte, para salvarnos a todos», respondió Elena suavemente, su voz cargada de una tristeza infinita. «Pero necesito que me digas qué recuerdas. ¿Qué viste cuando la entidad te poseía?» Carlos cerró los ojos, temblando visiblemente. El recuerdo de su experiencia parecía causarle un dolor físico. Vi civilizaciones enteras nacer y morir en un instante, comenzó, su voz apenas audible. Vi secretos ocultos en las estrellas y en las profundidades de la tierra. Y vi que no estamos solos, Elena. Hay cosas ahí fuera, cosas antiguas y terribles que esperan en la oscuridad entre las estrellas. Las palabras de Carlos enviaron un escalofrío por la espina de todos los presentes. Javier sintió que su mundo se tambaleaba, las implicaciones de lo que Carlos describía eran demasiado vastas, demasiado aterradoras para comprender completamente. Elena asintió gravemente, como si confirmara algo que ya sabía. Su mirada se perdió por un momento, como si estuviera viendo más allá de las paredes de la tienda, más allá del tiempo y el espacio. La entidad, continuó Carlos, su voz apenas un susurro. No era malvada, no repelente. Era un guardián. Un carcelero de conocimientos que podrían destruir la realidad misma si cayeran en las manos equivocadas. Elena se enderezó, su expresión una máscara de determinación que ocultaba el torbellino de emociones que Javier podía sentir emanando de ella. Y ahora ese papel ha recaído sobre mí, dijo, más para sí misma que para los demás. Javier dio un paso adelante, su mente luchando por procesar lo que estaba escuchando. Elena, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo, respondió Elena, girándose para enfrentar al equipo, sus ojos brillando con un poder antiguo que hizo que todos retrocedieran instintivamente, que nuestro trabajo aquí no ha terminado. La cueva está sellada, sí, pero el conocimiento que contiene, el poder que guarda, sigue siendo una amenaza. Y ahora, soy la única que puede protegerlo. María, que había estado en silencio hasta ahora, habló, su voz cargada de miedo y determinación. ¿Qué propones que hagamos? Elena miró a cada uno de sus compañeros, sus ojos brillando con una mezcla de resolución y tristeza. En ese momento, Javier comprendió que la mujer que había conocido, la brillante arqueóloga que había liderado esta expedición, ya no existía. En su lugar estaba algo más, algo que cargaba el peso del universo en sus hombros. Debemos asegurarnos de que nadie más encuentre este lugar, declaró Elena, su voz resonando con una autoridad que ninguno se atrevió a cuestionar. Debemos proteger el secreto de la cueva de los susurros, cueste lo que cueste. ¿Y tú?, preguntó Roberto, hablando por primera vez desde que habían entrado en la tienda. ¿Qué pasará contigo, Elena? Elena sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos, una sonrisa que contenía la tristeza de 1000 mundos. Yo debo aprender a controlar este nuevo poder, a silenciar los susurros. Porque si no lo hago, si sucumbo a la tentación del conocimiento prohibido, podría convertirme en algo peor que la entidad que enfrentamos. El silencio cayó sobre el grupo mientras procesaban las palabras de Elena. Cada uno de ellos sabía que nada volvería a ser igual. Habían ido en busca de conocimiento arqueológico y habían terminado enfrentándose a verdades cósmicas que desafiaban la comprensión humana. Javier fue el primero en romper el silencio. ¿Cómo podemos ayudarte, Elena?, preguntó, su voz cargada de emoción. No puedes enfrentar esto sola. Elena lo miró con una mezcla de afecto y tristeza. No estoy sola, Javier. Llevo conmigo el conocimiento de civilizaciones perdidas, de secretos cósmicos. Pero ustedes deben volver al mundo, proteger nuestro descubrimiento desde fuera. María dio un paso adelante, lágrimas brillando en sus ojos. No puedes quedarte aquí, en medio de la selva. Ven con nosotros, encontraremos una manera de ayudarte. Elena negó con la cabeza. No puedo arriesgarme a exponer al mundo a lo que ahora soy,
a lo que llevo dentro. La selva me ayudará a contener este poder, a aprender a controlarlo. Roberto, que había permanecido en silencio, habló: ¿cómo sabremos si estás bien? ¿Cómo te encontraremos si te necesitamos? Elena cerró los ojos por un momento, como escuchando algo que solo ella podía oír. Cuando los abrió de nuevo, un brillo de poder antiguo iluminaba su mirada. Lo sabrán, dijo simplemente. Cuando llegue el momento, los susurros los guiarán. Carlos, aún débil pero más calmado, se incorporó en la camilla. Elena, dijo, su voz quebrada por la emoción, lo siento. Si no hubiera sido tan imprudente. Elena se acercó a él, colocando una mano sobre su frente. Una luz suave emanó de su palma, y Carlos cerró los ojos, su rostro relajándose visiblemente. No hay nada que perdonar, Carlos, dijo suavemente. Lo que viviste, lo que viste, te ha cambiado, pero también te ha dado una comprensión que pocos poseen. Usa ese conocimiento sabiamente. Volviéndose hacia el resto del equipo, Elena continuó: cada uno de ustedes tiene un papel que desempeñar en lo que viene. Javier, tus traducciones y conocimientos serán cruciales para proteger nuestro descubrimiento. María, tu escepticismo y rigor científico mantendrán al equipo anclado en la realidad. Roberto, tu capacidad para documentar lo inexplicable será vital para preservar nuestra historia. Elena hizo una pausa, mirando a cada uno de sus compañeros con una intensidad que los hizo estremecer. Deben jurar que mantendrán en secreto lo que hemos descubierto aquí. El mundo no está listo para estas verdades. Si cayeran en las manos equivocadas. Lo juramos, respondieron al unísono, sus voces cargadas de determinación y respeto. Con un último gesto de despedida, Elena se dirigió hacia la entrada de la tienda. Es hora, dijo, su voz mezclándose con los sonidos nocturnos de la selva. Deben partir al amanecer. Borren todo rastro de nuestra expedición. Que la cueva de los susurros se convierta en una leyenda, un mito que solo nosotros conocemos la verdad detrás. Mientras Elena se alejaba, fundiéndose con las sombras de la noche, el equipo se quedó en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Sabían que estaban al borde de algo vasto y desconocido, un nuevo capítulo en la historia de la humanidad que ellos deberían guardar en secreto. Javier miró a sus compañeros, viendo en sus ojos la misma mezcla de miedo, asombro y determinación que sentía en su interior. Bueno, dijo finalmente, tenemos trabajo que hacer. Mientras el equipo comenzaba a prepararse para su partida, desmantelando el campamento y borrando toda evidencia de su presencia, la selva parecía observarlos, sus secretos ahora entrelazados con los suyos propios. Y en algún lugar entre los árboles ancestrales, Elena Cortés comenzaba su nueva vida como guardiana de conocimientos antiguos, una centinela entre dos mundos, protegiendo a la humanidad de verdades para las que aún no estaba preparada. La noche avanzaba, y con ella, la sensación de que se acercaban a un nuevo amanecer, uno que traería consigo desafíos y misterios que ninguno de ellos podía imaginar. La cueva de los susurros había cambiado sus vidas para siempre, y ahora, era su turno de cambiar el curso de la historia, en silencio y desde las sombras. El sol se ponía sobre la selva lacandona, tiñendo el cielo de un rojo sangre que parecía un presagio ominoso. En el campamento base, la tensión era palpable. Habían pasado 3 días desde que el equipo emergió de la cueva de los susurros, y las secuelas de su experiencia aún reverberaban en cada uno de ellos. Carlos yacía en una tienda médica improvisada, su cuerpo recuperándose lentamente de la posesión. María y Roberto se turnaban para cuidarlo, sus rostros marcados por el cansancio y la preocupación. Javier se había sumergido en sus notas y traducciones, buscando desesperadamente entender más sobre la entidad que habían enfrentado. Y Elena. Elena había cambiado. Sentada en el borde del campamento, su mirada fija en la dirección de la cueva ahora sellada, Elena parecía estar en otro mundo. Su cabello, ahora con mechones blancos, ondeaba suavemente en la brisa de la tarde. Sus ojos, que antes brillaban con curiosidad académica, ahora parecían contener el peso de eones. Javier se acercó a ella, sus pasos cautelosos.
Elena, llamó suavemente. Necesitamos hablar sobre lo que pasó allí dentro. Elena se giró lentamente hacia él, y Javier tuvo que reprimir un escalofrío. Había algo en su mirada que ya no era del todo humano. ¿Qué quieres saber, Javier?, preguntó Elena, su voz cargada de un eco etéreo. ¿Sobre los secretos del universo? ¿Sobre el tejido mismo de la realidad? ¿O sobre el precio que pagué por ese conocimiento? Javier se sentó a su lado, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Quiero saber si estás bien, Elena. Has cambiado, y todos estamos preocupados por ti. Una sonrisa triste se dibujó en los labios de Elena. ¿Bien? No, Javier, no estoy bien. He visto cosas que ningún ser humano debería ver. He aprendido secretos que podrían destruir mundos. Y cada segundo que pasa, siento que estoy perdiendo un poco más de mi humanidad. Pero lograste sellar a la entidad, argumentó Javier. Salvaste a Carlos, nos salvaste a todos. Elena cerró los ojos, y por un momento, Javier vio el dolor y el miedo que se ocultaban detrás de su nueva fachada de sabiduría cósmica. Sí, la sellé. Pero al hacerlo, me convertí en su nueva prisión. Los susurros, Javier, nunca se detienen. En ese momento, un grito proveniente de la tienda médica rompió la quietud del campamento. Elena y Javier se pusieron de pie de inmediato, corriendo hacia la fuente del sonido. Dentro de la tienda, encontraron a Carlos despierto, sus ojos abiertos de par en par con terror. María trataba de calmarlo, pero él seguía gritando y retorciéndose. «Están aquí», gritaba Carlos. «Los susurros no se han ido». Elena se acercó a la camilla, su presencia imponente calmando instantáneamente a Carlos. «Carlos», dijo, su voz resonando con un poder antiguo. «Mírame». Los ojos de Carlos se fijaron en ella, y por un momento, pareció reconocerla. «¿Elena? ¿Qué te ha pasado?» «Pagué el precio para salvarte, para salvarnos a todos», respondió Elena suavemente. «Pero necesito que me digas qué recuerdas. ¿Qué viste cuando la entidad te poseía?» Carlos cerró los ojos, temblando visiblemente. Vi civilizaciones enteras nacer y morir en un instante. Vi secretos ocultos en las estrellas y en las profundidades de la tierra. Y vi que no estamos solos, Elena. Hay cosas ahí fuera, cosas antiguas y terribles que esperan en la oscuridad entre las estrellas. Las palabras de Carlos enviaron un escalofrío por la espina de todos los presentes. Elena asintió gravemente, como si confirmara algo que ya sabía. La entidad, continuó Carlos, su voz apenas un susurro. No era malvada, no repelente. Era un guardián. Un carcelero de conocimientos que podrían destruir la realidad misma si cayeran en las manos equivocadas. Elena se enderezó, su expresión una máscara de determinación. Y ahora ese papel ha recaído sobre mí, dijo, más para sí misma que para los demás. Javier dio un paso adelante. Elena, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo, respondió Elena, girándose para enfrentar al equipo, que nuestro trabajo aquí no ha terminado. La cueva está sellada, sí, pero el conocimiento que contiene, el poder que guarda, sigue siendo una amenaza. Y ahora, soy la única que puede protegerlo. María, que había estado en silencio hasta ahora, habló. ¿Qué propones que hagamos? Elena miró a cada uno de sus compañeros, sus ojos brillando con una mezcla de resolución y tristeza. Debemos asegurarnos de que nadie más encuentre este lugar. Debemos proteger el secreto de la cueva de los susurros, cueste lo que cueste. ¿Y tú?, preguntó Roberto, hablando por primera vez. ¿Qué pasará contigo, Elena? Elena sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Yo debo aprender a controlar este nuevo poder, a silenciar los susurros. Porque si no lo hago, si sucumbo a la tentación del conocimiento prohibido, podría convertirme en algo peor que la entidad que enfrentamos. El silencio cayó sobre el grupo mientras procesaban las palabras de Elena.
Cada uno de ellos sabía que nada volvería a ser igual. Habían ido en busca de conocimiento arqueológico y habían terminado enfrentándose a verdades cósmicas que desafiaban la comprensión humana. ¿Cómo podemos ayudarte?, preguntó Javier, su voz cargada de emoción. Elena los miró a todos, sus ojos brillando con un poder antiguo. Cada uno de ustedes tiene un papel que desempeñar. Javier, tus conocimientos serán cruciales para proteger nuestro descubrimiento. María, tu escepticismo nos mantendrá anclados en la realidad. Roberto, tu habilidad para documentar lo inexplicable será vital. Y Carlos, tu experiencia te ha dado una comprensión única. ¿Qué haremos ahora?, preguntó María, su voz temblando ligeramente. Nos separaremos, respondió Elena. Cada uno llevará consigo una parte del secreto. Si alguna vez la amenaza resurge, si los susurros vuelven a hacerse oír, nos reuniremos. Pero Elena, protestó Carlos, ¿qué hay de ti? Elena se puso de pie, su figura pareciendo más grande, más imponente. Yo me quedaré aquí, en la selva. Debo aprender a controlar este poder, a usarlo para proteger a la humanidad de verdades que no está lista para enfrentar. La noche había caído completamente, y la selva parecía más viva que nunca, como si respondiera a la presencia de Elena. Los sonidos nocturnos formaban una sinfonía extraña, casi como si la naturaleza misma reconociera el cambio que había ocurrido. Recuerden, dijo Elena, su voz llevando el peso de mundos desconocidos, lo que descubrimos aquí es solo el comienzo. Hay secretos más grandes, peligros más terribles acechando en las sombras de la realidad. Estén atentos, estén preparados. Y nunca, nunca dejen de buscar la verdad. Con estas palabras finales, Elena comenzó a alejarse del campamento, adentrándose en la espesura de la selva. Su figura parecía brillar suavemente en la oscuridad, como si el conocimiento que ahora poseía se manifestara físicamente. El equipo la observó partir, sus corazones pesados con la comprensión de que este era el final de una era y el comienzo de otra. Sabían que sus vidas habían cambiado para siempre, que ahora cargaban con una responsabilidad que iba más allá de la arqueología o la ciencia. Mientras Elena desaparecía entre los árboles, cada uno de ellos hizo un juramento silencioso. Protegerían el secreto de la cueva de los susurros, vigilarían por señales de que la entidad pudiera resurgir, y estarían listos para reunirse si Elena los necesitaba. La noche avanzaba, y con ella, la sensación de que el mundo había cambiado fundamentalmente. En algún lugar de la selva lacandona, Elena Cortés comenzaba su nueva vida como guardiana de secretos cósmicos, mientras sus compañeros se preparaban para regresar a un mundo que ahora veían con ojos nuevos y aterrorizados. La cueva de los susurros quedaba atrás, sellada y oculta, pero su influencia persistiría, un eco eterno en las mentes de aquellos que se atrevieron a desafiar los límites del conocimiento humano. Y en la oscuridad de la noche, los susurros continuaban, un recordatorio constante de que hay verdades en el universo que quizás nunca estemos listos para enfrentar. El amanecer llegó a la selva lacandona, sus rayos de luz filtrándose entre las densas copas de los árboles, iluminando un campamento que ya no existía. Donde antes había tiendas, equipos y el bullicio de la actividad científica, ahora solo quedaban rastros sutiles de que alguna vez hubo presencia humana. Elena Cortés se encontraba de pie en el borde del claro, su figura solitaria contrastando con la exuberante vegetación que la rodeaba. Su cabello, ahora completamente blanco, ondeaba suavemente en la brisa matutina. Sus ojos, que una vez brillaron con curiosidad académica, ahora reflejaban la sabiduría de eones. Detrás de ella, Javier, María, Roberto y un recuperado Carlos terminaban de borrar las últimas evidencias de su presencia. El plan era simple pero drástico, desaparecer sin dejar rastro, llevándose consigo el secreto de la cueva de los susurros. Está hecho, dijo Javier, acercándose a Elena. Hemos eliminado toda evidencia de nuestra expedición. Nadie sabrá que estuvimos aquí. Elena asintió lentamente, su mirada perdida en la dirección donde sabía que se encontraba la cueva sellada. ¿Y los registros en la universidad? Borrados, confirmó María, uniéndose a ellos. Oficialmente, nuestra expedición nunca existió. Bien,
murmuró Elena. Es lo mejor. El mundo no está preparado para lo que descubrimos aquí. Carlos, apoyándose ligeramente en Roberto, se acercó al grupo. Aunque físicamente recuperado, sus ojos aún mostraban las cicatrices de su experiencia. ¿Qué haremos ahora?, preguntó, su voz cargada de incertidumbre. Elena se giró para enfrentar a su equipo, su expresión una mezcla de determinación y tristeza. Ahora nos separamos, dijo. Cada uno de nosotros llevará consigo una parte del secreto, una pieza del rompecabezas. Si alguna vez la amenaza resurge, si los susurros vuelven a hacerse oír, nos reuniremos. Pero Elena, protestó Javier, ¿qué hay de ti? El conocimiento, el poder que ahora posees. Elena levantó una mano, silenciándolo suavemente. Es mi carga llevar, Javier. Los susurros, las visiones, son mi responsabilidad ahora. Debo aprender a controlarlos, a usarlos para proteger a la humanidad de verdades que no está lista para enfrentar. María dio un paso adelante, lágrimas brillando en sus ojos. No puedes hacer esto sola, Elena. Déjanos ayudarte. Una sonrisa triste se dibujó en los labios de Elena. No estoy sola, dijo, su voz resonando con un eco etéreo. Llevo conmigo el conocimiento de civilizaciones perdidas, de secretos cósmicos. Y los tengo a ustedes, aunque estemos separados. Roberto, que había permanecido en silencio hasta ahora, habló. ¿Cómo sabremos si te necesitamos? ¿Cómo te encontraremos? Elena cerró los ojos por un momento, como escuchando algo que solo ella podía oír. Cuando los abrió de nuevo, un brillo de poder antiguo iluminaba su mirada. Lo sabrán, dijo simplemente. Cuando llegue el momento, los susurros los guiarán. Con estas palabras, Elena comenzó a alejarse del grupo, adentrándose en la espesura de la selva. Pero antes de desaparecer entre los árboles, se detuvo y se giró una última vez. Recuerden, dijo, su voz llevando el peso de mundos desconocidos, lo que descubrimos aquí es solo el comienzo. Hay secretos más grandes, peligros más terribles acechando en las sombras de la realidad. Estén atentos, estén preparados. Y nunca, nunca dejen de buscar la verdad. Con estas palabras finales, Elena Cortés desapareció entre la vegetación, llevándose consigo los secretos de la cueva de los susurros y el peso de un conocimiento cósmico que ningún ser humano debería poseer. El equipo restante se quedó en silencio por un largo momento, cada uno procesando la magnitud de lo que habían vivido y la responsabilidad que ahora cargaban. ¿Creen que la volveremos a ver?, preguntó Carlos, su voz apenas un susurro. Javier, con los ojos fijos en el punto donde Elena había desaparecido, respondió, no lo sé. Pero algo me dice que esta no es la última vez que oiremos de la cueva de los susurros. Uno por uno, el equipo recogió sus mochilas y comenzó a caminar hacia la civilización, cada uno tomando un camino diferente. Llevaban consigo no solo el secreto de su descubrimiento, sino también la carga de un conocimiento que podría cambiar el curso de la historia humana. María, la escéptica del grupo, ahora cargaba con la responsabilidad de mantener viva la duda, de cuestionar lo inexplicable incluso cuando sus propios ojos habían visto lo imposible. Su camino la llevaría de vuelta a la academia, donde tendría que navegar entre la verdad que conocía y la ciencia que el mundo aceptaba. Roberto, el fotógrafo, llevaba consigo las únicas imágenes que quedaban de su experiencia. Imágenes que, sabía, nunca podría mostrar al mundo. Su destino era un autoexilio voluntario, viajando por el mundo en busca de otros misterios, siempre vigilante de los ecos de los susurros que habían cambiado su vida. Carlos, quien había experimentado la posesión de la entidad, cargaba con el peso más grande. Los susurros aún resonaban en su mente, fragmentos de conocimiento cósmico que amenazaban con volverlo loco. Su viaje sería uno de autodescubrimiento y control, buscando una manera de vivir con lo que había experimentado sin sucumbir a la tentación del poder prohibido. Y Javier, el antropólogo cuyas traducciones habían sido cruciales para entender y sellar la entidad, ahora se enfrentaba a la tarea de proteger el conocimiento que habían adquirido.
su camino lo llevaría a las profundidades de archivos olvidados y bibliotecas antiguas, buscando más pistas sobre la verdadera naturaleza de la realidad que habían descubierto. Mientras se alejaban, el viento susurró entre los árboles de la selva lacandona, llevando consigo ecos de secretos antiguos y promesas de misterios aún por descubrir. La cueva de los susurros quedaba atrás, sellada y oculta, pero su influencia persistiría, un eco eterno en las mentes de aquellos que se atrevieron a desafiar los límites del conocimiento humano. Y en algún lugar, más allá de la comprensión mortal, Helena Cortés caminaba entre mundos, guardiana de secretos cósmicos, siempre escuchando, siempre vigilante. La aventura había terminado, pero la verdadera odisea apenas comenzaba. Mientras el sol alcanzaba su cenit, bañando la selva en una luz dorada, los últimos vestigios de la expedición se desvanecían. La selva lacandona guardaba ahora un secreto más, un misterio que se sumaba a los innumerables enigmas que yacían ocultos en sus profundidades. El mundo seguiría girando, ignorante de lo cerca que había estado de enfrentarse a verdades para las que no estaba preparado. Pero en las mentes y corazones de 5 individuos, el eco de los susurros permanecería para siempre, un recordatorio constante de que hay más cosas en el cielo y la tierra de las que sueña nuestra filosofía. Y así, con el sonido de la selva como único testigo, la historia de la cueva de los susurros llegaba a su fin, o quizás, a un nuevo comienzo. Porque en el vasto tejido del cosmos, nada termina realmente. Los ecos del pasado resuenan eternamente, esperando ser escuchados por aquellos lo suficientemente valientes para prestar atención. El susurro final de la selva pareció llevar un mensaje, una promesa y una advertencia: escucha, observa, recuerda. Porque los secretos del universo siempre encuentran una manera de revelarse, y cuando lo hagan, el mundo nunca volverá a ser el mismo. Fin.